Padre nuestro que está en el cielo, santo y sagrado su nombre, Señor, en esta mañana. Permítenos, Señor, santificar su nombre, no solo en palabras, sino en nuestras acciones, en nuestro estilo de vivir, en nuestro estilo de buscarlo. Padre, en esta mañana, capacítenos para poder comprender su Biblia, su palabra es suya, a través de su Espíritu Santo, quien la inspiró para escribirla, que también la escriba en nuestro cerebro, en nuestra mente, que la escriba en nuestro ser entero. Padre, limpia el corazón de cualquier impureza, malignidad, y danos un corazón limpio como el suyo. Quita las piedras, las espinas, la cizaña, la amargura, la tristeza, la agonía, y danos una mente limpia para poder entender su voz y captarla y obedecerla, Padre, en el día de hoy. Hoy entraremos a un estudio demasiado importante acerca de la orfandad espiritual. Queremos entender su palabra y poder vivirla el día de hoy. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Quiero leer un versículo y luego dar el contexto por el cual Jesús estaba hablando en este versículo. Jesús dijo a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Queremos notar que nada en el cielo es aceptado si no se hace por amor. Y vale el término que el amor no es una virtud humana, el amor es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios. Bajo cualquier término que tú quieras ver, el amor es un milagro de Dios. Y si tú amas a Dios, es porque en realidad Dios ya hizo el milagro de amarlo. Y eso se va a manifestar en acción. El amor nunca es teórico. El amor se manifiesta en hábitos, el amor se manifiesta en actos. Ahora la pregunta es cómo logramos amarlo, cómo logramos hacer que ese amor que profesamos sea un amor real. Entonces Jesús va a entrar a hablar de la orfandad espiritual. Y cuando él va a hablar de este asunto, va a decir: yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, para siempre. Obviamente que todo se inicia con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Todo. Tanto el Padre como el Hijo están de acuerdo en que Dios no te va a dejar solo ni me va a dejar solo. ¿Saben esta circunstancia en que Jesús habló este versículo, estas palabras? Fue después de la cena del Señor, cuando ya Judas había decidido entregarlo al Maestro y cuando ya todo estaba decidido y estaban rumbo al, al Getsemaní. Y Jesús va a hablar acerca de lo importante y lo demasiado importante que es su partida. Y él está hablando de su partida y está diciendo: donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y Felipe dice: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis visto. Y está hablando de toda esa situación. Y para que ellos reciban un consuelo, Jesús le va a decir que no lo va a dejar huérfano, sino que va a rogar al Padre y le va a dar otro consolador. Y eso precisamente es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la palabra paráclito, que significaría consolador, pero que una de las traducciones más cercana a la actividad del Espíritu Santo es abogado o defensor. Es decir, para entender la riqueza de la actividad del Espíritu Santo, ¿por qué Jesús lo envía? ¿Por qué el Padre lo envía? ¿Cuáles son sus actividades específicas del Espíritu Santo? La palabra sería abogado o defensor. Pero présteme atención, por favor, porque
Para hablar de un abogado acerca del Espíritu Santo, es un abogado llamado a defender un caso que que se le va a imponer una pena mortal. O sea que el caso de este cliente, en este caso tú y yo, somos clientes del Espíritu Santo, estamos bajo condena mortal ante el cielo. Entonces, el Espíritu Santo va a agarrar este caso complicado, difícil que es el tuyo y el mío, y nos va a defender. Es un caso complicado porque estamos bajo pena mortal. Eso es importante entender la urgencia del Espíritu, del trabajo del Espíritu Santo en nosotros. También podría traducirse como Parácletos, experto consejero. Presta atención, por favor. Experto consejero, llamado a aconsejar a un ejército de soldados que están deprimidos porque están perdiendo una guerra o una batalla. Caso difícil, porque el Espíritu Santo se considera como el experto consejero para poder sacar de la crisis a un ejército derrotado. Y cuando va a hablar de esto, se va a referir exactamente a la urgencia y emergencia que los discípulos tuvieron después de que Jesús ascendió al cielo. Y entonces tuvieron que encuartelarse con el Espíritu Santo para salir de esa crisis mortal, porque estaban totalmente deprimidos, estaban totalmente derrotados, y ellos requerían el consejo de este experto, que era el Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo, para que tú entiendas la labor de Él y la urgencia de tenerlo en tu vida y en mi vida, la emergencia de tenerlo, el Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo es llamado en tiempo de extrema dificultad y en tiempos de extrema necesidad. ¿Saben que Dios, Jesús, se concentró en esto? Jesús no se comenzó a preocupar y a decir, bueno, Pedro, te vas a preocupar por tu economía, por tu estabilidad financiera, por tu esto y por tu otro. No. Las últimas recomendaciones de Jesús fueron precisamente estas. Y lo vamos a ver mañana. No se vayan de Jerusalén hasta que reciban ustedes al experto en ganar batallas, al consejero, al que le va a sacar de la depresión, al que le va a sacar de la derrota, frente a acusaciones mortales que tú tienes, porque tú estás condenado a morir eternamente. Y el Paráclito, el Espíritu Santo, es el que va a abogar por ti. ¿Para qué? Para que dejes de estar así, condenado a morir eternamente. Hermanos, toda esa situación nosotros que somos, no sé, nuestro ojo está limitado a cosas materiales. Nos deprimen las situaciones materiales que vivimos, nuestras necesidades materiales. Y esito nos deprime. Pero Jesús no está pensando en cosas materiales cuando está hablando de depresión. Está hablando de una cosa peor, que estamos condenados a morir eternamente. Porque hay un enemigo que nos acusa y nos echa en cara nuestras faltas, nuestras debilidades. Y muchas ellas tienen mucha razón. Y entonces Jesús va a decir, yo le voy a enviar un experto, experto en sacar ejércitos deprimidos, ejércitos derrotados por el enemigo. Y entonces, pero hay una cosa que lo vamos a ver mañana. El encuartelarse es importante. Saben que ese tema de encuartelarse, el encuartelamiento de un ejército derrotado o de personas deprimidas, fracasadas, no se está refiriendo a fracasados económicos. No,
se está refiriendo a gente que no encontró al Espíritu Santo de verdad. Eso. Y ante el cielo, si no tienes el Espíritu Santo en abundancia, ya eres un derrotado. Así estés bien económicamente, así tengas todo materialmente, eres ya un derrotado y fracasado ante el cielo. Esto es demasiado importante porque la Biblia inglesa, por ejemplo, me gusta cuando traduce y dice que el Espíritu Santo lo traduce como el valiente que infunde valor a personas totalmente derrotadas. El Espíritu Santo es el llamado para hacer cosas imposibles. Y vaya que imposible, porque en primer lugar los discípulos tenían que vencer el miedo, porque tenían temor de ser crucificados como su maestro. Y cuando el Espíritu Santo los capacitó, ellos vencieron ese miedo y salieron a predicar con valor y salieron a hacer maravillas, cosa imposible, y tenían que cundir todo el mundo, todo el planeta, porque la orden era ir a toda criatura. Era imposible. Entonces necesitaban al experto, al Espíritu Santo, llamado en tiempos de guerra, en tiempos de derrota, en tiempos de sequía, en tiempos de hambre. Cuando el mundo desprecia a Dios, hay un grupo de ejércitos llamado a un mundo a despertar al hambre de Dios. Esto es importante porque todo el mundo, y el llamado a predicar a todo el mundo con el mensaje de Jesús, era algo muy imposible para el ser humano, y ahora sí que lo es. Pero el Espíritu Santo suprimió las incapacidades, porque eso es lo que hace, suprime las incapacidades del ser humano y lo capacita para lo imposible, enfrentar la misión de finalizar la predicación del Evangelio. Vamos a preguntarnos en cómo, a quiénes, cómo sucede eso. Simple, en aquellos que se encuartelan. Solo eso, en aquellos que reconocen su derrota espiritual y que necesitan encuartelarse. Dura tarea, dura misión, difícil misión, imposible para el ser humano, pero les voy a enviar a un experto, dijo Jesús, que los capacitará para hacer esta misión imposible para ustedes. Y esto es demasiado importante porque cuando Él dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, y escuche bien cómo continúa, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, escuche bien por favor, porque no le ve ni le conoce. Qué importante que es esto. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y finaliza, no os dejaré huérfano. Y va a recalcar, vendré a vosotros. Vamos a entender esta frase, porque estamos llegando al meollo de este pequeño seminario. Porque cuando Jesús va a decir, el mundo no le ve ni le conoce, va a usar dos palabras. El apóstol Juan al escribir la palabra no le ve, pues va a usar la palabra seoreo, que significa observador intensivo, buscador con la mirada de manera intensiva. Y va a expresar un verbo en presente activo indicativo. Quiere decir que es constante mirador del Espíritu Santo, activo, constante como forma de vida. Es por esa razón que el mundo no le puede ver. ¿Por qué? Porque no lo busca intensivamente. Solo los que buscan intensivamente al Espíritu Santo
Y en este caso, en los 10 días de encuartelamiento de los discípulos, estudiando la Biblia y orando intensivamente, lo logran. Esto es demasiado importante, porque si no estás haciendo esto, estás huérfano. Ahora, cuando va a usar la palabra conocer, el mundo no lo conoce, pero ustedes le conocen. Va a usar la palabra ginosco, que siempre hemos hablado de esa palabra, que significa conocimiento familiar, conocimiento íntimo familiar, reconocer su voz, reconocer sus indicaciones, es familia, no es un extraño, es familia y está en presente activo indicativo. Quiere decir que lo conoce, reconoce su voz de familia constantemente y confías porque es familia. Miren cómo hay una relación activa entre buscarlo intensivamente, encuartelándose, y en conocerlo intensivamente, encuartelándose. El mundo no hace eso, y cuando Jesús va a hablar del mundo, está diciendo al mundo, todos aquellos que no lo buscan intensivamente son del mundo. Así sean cristianos, dizque, que oran 5, 10 minutos o 30 minutos al día, o que leen la Biblia vagamente con un versiculito, con 2 versiculitos. Cuando Jesús va a hablar del mundo, va a separar entre los que ven al Espíritu Santo de manera intensiva y los que lo conocen de manera intensiva y los que no lo conocen. Solamente va a hacer esa diferencia. No va a colocar títulos de cual iglesia, de quien sea, ni de cargos eclesiásticos. Si quieres ministro, si quieres misionero, que si quieres pastor, que si quieres anciano, que, no importa. Aquí no está hablando de títulos. Está hablando solamente de dos diferencias. Estás en el mundo si no ves intensivamente al Espíritu Santo. Estás en el mundo si no conoces intensivamente al Espíritu Santo. Es sencillo. Entonces los discípulos no tenían que pertenecer a ese grupo masivo del mundo que caminaron con Cristo, que vivieron con Cristo 3 años y medio, pero que tenían que conocer a su nuevo comandante de ejércitos fracasados, de ejércitos decaídos, deprimidos, al Espíritu Santo. Y para eso tenían que encuartelarse 10 días. Por eso cuando yo escucho decir, oye, voy a estar 30 días de oración, 30 días, 10 días de oración, ¿estás seguro que estás haciendo 10 días de encuartelamiento? Porque si no nos hemos encuartelado, estamos huérfanos. Presta atención a esto, porque la mayoría de los cristianos de hoy están huérfanos. ¿Por qué? Porque no le ven ni le conocen. Quiere decir en presente activo indicativo de manera intensiva, oración de manera intensiva, escudriñamiento de la voz de Dios a través de la Biblia de manera intensiva. No se encuartelan. Y esa falta de encuartelamiento es lo que permite que el cristiano sea frío, hueco, vacío y solo se dedique a orar por sus necesidades materiales y no se dedique a buscar a Dios y al Espíritu Santo porque no le ve ni le conoce. Preste atención, por favor. No importa la preparación que tengamos, no importa la iglesia que tú tengas, simplemente estás huérfano cuando no buscas de manera intensiva a Dios a través de la oración intensiva y a través del estudio de la Biblia intensivo. La palabra huérfano que va a usar aquí Jesús es la palabra orfanos y significa sin papá. Y tú puedes decir a Dios, Padre mío, papito querido, todos los términos que puedas usar, pero si no estás buscándolo de manera intensiva, no es tu Padre.
Es así de simple y de duro. No es tu padre. Esto es difícil. Completa, y la palabra que usa aquí Juan va a ser la palabra completamente huérfano. Cuando Jesús va a usar, Él estará con vosotros para siempre y a través de Él yo vendré a vosotros. Está usando la palabra presente de ponente medio. Quiere decir que Jesús viene a través del Espíritu Santo. Esto es demasiado importante, porque cuántas veces hemos dicho, a mí me hubiera gustado ser parte de los discípulos cuando Jesús estaba acá físicamente. ¿Cómo no nací 2000 años atrás para ver a Jesús cara a cara y contemplarlo? Yo lo aceptaría. Esa cosa yo he escuchado muchas veces y yo lo he dicho a Dios eso. Pero cuando descubrí este versículo, cuando dice, si tú tienes al Espíritu Santo, es que yo vengo a ti, dice Jesús, es impresionante esto. Porque cuando está diciendo, vendré a vosotros, no está hablando en futuro, está hablando en presente. ¿Qué quiere decir presente? Quiere decir que está viniendo constantemente cuando el Espíritu Santo te visita. Erhomai, estoy viniendo, soy un visitador continuo. Tener al Espíritu Santo es tener a Jesús en persona, tu visitante continuo. ¿Cuándo viene Jesús a ti? A través del Espíritu Santo. Cuando eres un buscador intenso, orador intenso, escudriñador de la Biblia intenso, te encuartelas para buscar a Dios. Vamos a ver mañana que la orden de Jesús era, quédate en Jerusalén, no te vayas. ¿Hasta cuándo? No les dijo 10 días, no les dio la hora, le dijo, hasta que no estén más huérfanos. Ya te encuartelaste para no ser huérfano. Dejaste de hacer tus oraciones baratas de 5 o 10 minutos. ¿O sigues así? Eres cristiano, ¿verdad? Pero huérfano, huérfano. Yo te invito a que reflexiones sobre esto. Es demasiado importante, porque cuando Jesús va a hablar del conocer y verlo, está hablando de intensidad. Y todos estos días vamos a hablar de intensidad al buscar a Dios. Y en eso se divide el cristianismo, el mundo de hoy. No se divide por iglesias, no señor. Se divide entre los que buscan intensivamente a Dios y los que no lo hacen. Por eso te invito a que reflexiones sobre este tema. Vamos a orar. Padre, la Biblia es muy clara, es muy clara. Es muy probable que hayamos estado buscando a usted de una manera liviana. Y muchas veces hemos dicho, sí, Dios está conmigo porque nos va bien en el trabajo, porque nos va bien en la familia, porque no nos enfermamos. Sí, Dios me ha bendecido. Soy hijo de Dios. Qué dolor es cuando descubrimos que no lo somos realmente, que el ver y el conocerlo intensivamente, recién llegamos a ser sus hijos. Queremos entender esto. Abre nuestra mente para poder comprenderlo. Abre nuestro ser, porque si no fuera así, necesitamos encuartelarnos, tal cual ordenaste a tus discípulos. Abre nuestra mente para entender.
y comprender que hemos sido cristianos baratos y hemos estado haciendo simulacros de oración, simulacro de estudio de la Biblia, simulacro de ser cristiano, simulacro de ser hijos tuyos, simulacro de que eres nuestro Padre, porque no hemos estado buscándote de manera intensiva. Toma nuestro ser y nuestra mente para captar esto y ponerla en práctica. Se lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.